nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Seguimos hablando con Camilo Herrera, un joven innovador que decidió que a través de su emprendimiento podía cambiarle la vida a la gente. Esto a través de un proyecto que han denominado Un Litro de Luz en Colombia. Camilo, a propósito, hablábamos de esa parte de cómo usted le cambia la vida a otras personas a través de este proyecto. Y hace poco usted estuvo en África, en una comunidad que efectivamente le llevó esta tecnología de un litro de luz. ¿Cómo fue esa experiencia? El viaje a África es una experiencia inolvidable. Estuvimos iluminando 5 comunidades africanas, indígenas, que nunca antes habían estado conectadas a una red eléctrica. Estuvimos en 2 países, estuvimos en Ghana y estuvimos en Kenia. Esto fue posible por la Embajada de Colombia en Ghana, que nos extiende una invitación para probar nuestra metodología y probar el producto en comunidades africanas. Entonces, yo me llevo a nuestro ingeniero, es una persona que tiene 70 años, un hombre maravilloso, se llama Pedro López, y éramos 2 blancos en África enseñándole a comunidades negras cómo hacer luz. Entonces tienes que romper una barrera cultural importante, barreras idiomáticas importantes, porque en cada, digamos que comunidad tienen un dialecto completamente diferente. Entonces, digamos que nos tocó ir con traductores y un montón de cosas, pero fue comprobar que países en vía de desarrollo como Colombia pueden hacer cooperación internacional. Entonces, digamos que siempre estás acostumbrado a que la cooperación internacional llega de Finlandia, de Suiza, de Estados Unidos, de Alemania, de países que son súper desarrollados. Pero lo que pudimos llegar a comprobar es que un país como Colombia, que también tiene sus dificultades, puede generar proyectos de cooperación internacional. Entonces, hicimos una avanzada donde se iluminaron 1.200 personas. Son comunidades realmente fantásticas, con una identidad cultural muy propia, muy arraigada, y corríamos el taller. Entonces era los materiales, y lo más importante es que el primer día de contacto con las comunidades teníamos que instalar por lo menos un poste. Y esto es muy importante porque, claro, como tú estás llegando con botellas plásticas y bombillos LED que son muy pequeños, el panel es muy pequeño, tuberías de PVC, la gente dice, esto no va a funcionar, porque esto no puede funcionar. Entonces, cuando tú pones el primer poste esa noche, al día siguiente, lo que sucedía es que yo tenía 20 personas esperándome desde las 7 de la mañana para aprender cómo era que se hacían los postes. Y ahí tú ya atrapabas, digamos, que todo el interés de las comunidades. Lo más interesante que tiene este proyecto es que es muy visual. Entonces tú no tienes que esperar 6 años para ver qué pasa, o 10 años para ver si la cosa funciona. Esto funciona el mismo día, la misma noche, la gente tiene luz y nunca antes había tenido luz. ¿Cómo es esa reacción? O sea, para los niños, para las personas de esas comunidades. Es cambiar toda la dinámica social de las comunidades en cuestión de horas. Entonces, las reacciones son primero de asombro, luego viene toda la parte de curiosidad. O sea, una luz que sale de una botella, eso es prácticamente impensable. Y lo que hemos notado, o lo que notamos, fue que cada poste, digamos que empieza como a tener un grupo de población que se adueña de cada poste. Entonces, hicimos al final de todo el viaje en África, fueron 45 días, volvimos a la comunidad número 1 y encontramos un poste de los niños haciendo, digamos que las tareas y leyendo, pero en el otro poste estaban los adultos jugando cartas, y en el otro poste estaban mujeres hablando y tejiendo cosas. Entonces, como que cada grupo de la comunidad se adueña de cada poste y se apropia de cada poste. Y les cambia la vida, o sea, la vida no se les acaba a las 6 de la tarde, no sé, a la hora que se les acaba la luz del sol. El impacto tiene, digamos que el proyecto tiene un impacto muy interesante y muy valioso en la seguridad de género de las niñas y mujeres que habitan estas comunidades sin iluminación. Ellas simplemente pueden ver quién las espera al final del camino. Y esto es muy valioso porque
pueden ver si hay gente por ahí, si hay malhechores, si hay maleantes, si hay personas así como raras, simplemente buscan otro camino para llegar a su destino, pero ya pueden ver qué peligros y qué personas están ahí. Hay que destacar de este emprendimiento que usted ha comenzado, Camilo, pues de ese recorrido suyo. Usted es una persona demasiado joven, pero todos esos obstáculos que usted ha tenido que superar, que me parece un ejemplo muy importante, no solamente para los emprendedores, sino para aquellos que creen que el mundo se les acabó porque no tienen una oportunidad. Usted trató de estudiar en el SENA, por ejemplo, y tuvo inconvenientes. Sin embargo, fue aceptado en una de las universidades más importantes de Europa. Cuéntenos qué fue lo que pasó, por qué no pudo estudiar en el SENA y sí en la universidad más importante de Europa. Mira, el tema con la educación es muy importante y para nadie es un secreto que estudiar en Colombia hoy es muy difícil. Aunque ya hay muchas becas, en mi tiempo no habían estas becas, pero sigue siendo para muchos un privilegio. Yo salgo del colegio en 2002 y yo ingreso a una universidad a estudiar medicina. Ahí hago unos semestres y por cuestiones netamente monetarias tengo que terminar, digamos que parar con mis estudios de medicina, y es ahí cuando ingreso al proyecto que te contaba, que era del internet para las zonas más alejadas del país. En este trabajo duro quizás 2 años, el proyecto termina y mis sueños para ser médico, digamos que se van opacando un poco, y yo digo, bueno, voy a intentar estudiar algo que tenga ya que ver con empresa y con oficina. Ya estaba, digamos que muy metido en el tema de informes, muy metido en el proyecto. Ingreso a estudiar ingeniería industrial en una universidad aquí en Bogotá. Ahí hago 3 años y también llega un momento en donde digo, o vivo o estudio, o mantengo mi casa o estudio. Ahí paro mis estudios de ingeniería, fundo una primera empresa. Con esta empresa duró muy bien 1 año y medio, quizás 2 años. Tengo una quiebra impresionante y en el momento de la quiebra, digamos que tomo una de las decisiones quizás más importantes. Digo, bueno, si no puedo encontrar un trabajo porque yo no tengo una habilidad, digamos que reconocida por una institución, y tampoco puedo emprender, voy a ir a estudiar al SENA, porque es una institución de educación gratuita. Digo, es mi última oportunidad. Entonces yo me regreso a mi ciudad natal, yo ya estaba aquí en Bogotá, me regreso a Duitama y ingreso a estudiar al SENA una tecnología que se llamaba formulación de proyectos. Este es un curso que normalmente tiene una duración de 2 años. Estando dentro del curso en el SENA, yo conozco a Litro de Luz y el proyecto se forma y se crea en un salón de clases en el SENA. Yo empiezo a tener algunas invitaciones de prensa, algunas invitaciones a contar qué es Litro de Luz, cómo le estábamos, digamos, cambiando la vida a las familias con las botellas, con la iluminación, y me llega una invitación para presentar mi historia en el lanzamiento del Centro de Innovación Social de la Presidencia. En un evento en Corferias de 2 días, yo hago toda, digamos que mis trámites en el SENA para que me dejen asistir a la conferencia y al evento, y recibo una negativa de las directivas. Yo, sin embargo, asumo el riesgo, vengo a la conferencia, cuento qué es el Litro de Luz, y yo llego el lunes a clase y habían hecho una resolución y a mí me echaron del SENA faltando 3 días para terminar mi curso de 2 años. ¿Y con qué justificación? Porque falté a clase. Entonces, digamos que ibas a clase, tú vienes al SENA a estudiar, pero digamos que no alcanzan a ver, digamos, que las proyecciones que puede tener el proyecto, y simplemente salgo por la puerta de atrás del SENA. A raíz de la conferencia en Corferias, empiezan a abrirse un montón de puertas y de posibilidades, y logro dar la misma conferencia en una universidad en Suiza, que es St. Gallen. Me quedo en Suiza durante quizás 1 mes y medio. Yo tenía proyectado un viaje de 3 días, me quedo 1 mes y medio en Suiza y conozco una persona maravillosa que en su momento era la embajadora de Colombia en Suiza, que es la doctora Claudia Turbay. Ella me invita y me conecta con un montón de personalidades y de empresas en Suiza, y el proyecto empieza a coger otro rumbo.
Luego, digamos que yo regreso otra vez aquí a Colombia y me embarco en un proyecto para iluminar 1000 viviendas. Ya logro un patrocinio importante de una multinacional que cree en mí, me dice perfecto. Finalmente iluminamos 3700, entonces muchísimo más de las que estaban como en el contrato. Y empiezo entonces a tener una proyección y unas invitaciones de un montón de partes de venga y capacítese, venga y cuente qué es el litro de luz, cómo lo están haciendo. Y es así como llego a la Universidad de INSEAD, que es un centro de negocios en Francia, y logro hacer un curso que es el curso de emprendimiento social en Francia. Pues desafortunadamente se nos termina el tiempo, Camilo, pero yo sí quiero pues hacer un llamado a todas esas personas que realmente se interesan por ayudar a los demás, de qué manera lo pueden apoyar y de qué manera las personas que estén interesadas en contactarse con ustedes pueden llegar a ustedes, a Un Litro de Luz en Colombia. Nosotros tenemos nuestra página web, se llama unlitrodeluzcolombia.org. Estamos en redes, en Facebook, en el Twitter, y digamos que ese puede ser como un punto pues, para que entren en contacto con nosotros como voluntarios. Tenemos instalaciones en 14 ciudades de Colombia, o como patrocinadores o las empresas digamos que tengan interés en el programa, digamos que esta es la vía más fácil para contactarnos. Y hay que decir que hay una cifra, no sé qué tan cercana o cierta será, pero hay todavía cerca de 500.000 personas en el país que no tienen luz y que estarían pues esperando esta ayuda de Un Litro de Luz en Colombia. Sí, mira, nosotros hicimos un análisis con la ANSPE, que es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, en 2012, y teníamos alrededor de 1 millón de familias sin iluminación. Si tú haces una cuenta rápida de 5 miembros de familia, por familia son casi 5 millones. Es muchísimo más, digamos que obviamente el DANE y el IPSE manejan otras cifras, pero digamos que nuestras cifras es casi el 10% de la población colombiana. Pues ahí están las personas que puedan ayudar, por supuesto. Ahí está Camilo con este importante proyecto. Camilo Herrera, de verdad, felicitaciones y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a ustedes, por supuesto, traerle personajes tan importantes y tan positivos como Camilo que hacen algo por su país. Los esperamos en otra entrevista, en otra emisión aquí en El Tiempo Televisión. Los invitamos a quedarse con nuestra programación porque usted elige quién le cuenta las noticias. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.